año 1948, que fue un movimiento épico nacional. Con el pasar de los días, gentes simpatizantes de Gaitán reunieron fondos e hicieron un busto de Gaitán y lo impusieron en el parque llamado por nosotros comúnmente acá de Néstor Urbano Tenorio. Eso fue en el 48. Gaitán era liberal. En 1950 subió a la presidencia Laureano Gómez Castro, conservador. No se sabe a manos de quién procedió, pero a Gaitán lo desaparecieron, como acaban de decir sobre otro, desaparecieron a Gaitán. Y entonces, no sobre el pedestal de Gaitán, pero hicieron un monumento y pusieron un busto del general Vázquez Cobo, Alfredo Vázquez Cobo. Y ahí lo tuvimos por muchos años. Hablar de la historia de general Vázquez Cobo es muy vasta, porque él no solamente fue héroe para Colombia en la guerra del Perú, fue un héroe excepcional para Buenaventura. Él nos dio el primer acueducto, el primer alcantarillado, los primeros rellenos que se hicieron, la primera escuela pública, el primer hospital que fue el Santa Elena, allá donde estaba el colegio Pascual de Andacoya, y así sucesivamente. Y desaparecieron a Vázquez Cobo un buen día y no se sabe si en alguna parte está guardado ese busto. ¿Qué hicieron con ese pedestal? Al lado de Vázquez Cobo había un par de cañones que nos recordaban las epopeyas de los cañones disparados con pura pólvora y de una bala sin explosivo. Y también cogieron los cañones, le echaron al bolsillo y también se desaparecieron. En 1990, con razón de los 450 años de Buenaventura, en lo que llamamos el Parque Néstor Urbano Tenorio, Puertos de Colombia hizo un encerramiento del parque y puso un busto de Néstor Urbano Tenorio. Y se le llamó al parque entonces Néstor Urbano Tenorio. Pero un buen día llegaron con el embeleco de hablar francés y decir cosas raras, y ahora al parque Néstor Urbano Tenorio se le llama Bahía de la Cruz. Y en el libro, en el prólogo que yo escribí, ahí estoy diciendo cómo es el cuento de la Bahía de la Cruz. Como ustedes van a recibir el libro hoy, gracias a Dios, ahí podrán ver el concepto que yo emano. Pero esa costumbre de tomar personajes nuestros y desaparecerlos ha sido enfermiza en Buenaventura. Aquí tuvimos un busto de Antonio Nariño, lo desaparecieron, no se supo más nada. Eloy Alfaro, un prócer ecuatoriano, tuvo simpatizantes que pusieron un busto de él, y un buen día alguien lo derribó, lo arrastró por las calles, y aquí en Buenaventura ese busto murió despedazado, así como el prócer ese había muerto en Ecuador. Hay cosas muy raras. Cuando Rojas Pinilla en el 57 fue destronado, digo destronado porque estaba mandando, también tomaron su busto y lo desaparecieron. En reemplazo de él, el Club Rotario de Buenaventura hizo la inversión y produjo el busto, la estatua de Monseñor Gerardo Valencia Cana, y la puso sobre el pedestal que tenía Rojas Pinilla. A Rojas Pinilla nunca más lo volvieron a ver.
deshizo sucesivamente. Pero miren una cosa, en 1940, el presidente de la República, Eduardo Santos Montejo, quiso congraciarse con Buenaventura regalándonos una estatua con pedestal del prócer Francisco de Paula Santander de Omaña. Y lo ubicó donde nosotros, los que estamos aquí en Buenaventura, lo vimos por mucho tiempo. Un buen día el pedestal lo desaparecieron, dejaron a Santander. Pero hoy si usted pasa al parque y mira a Santander, lo encuentra como un pobre diablo desarmado, no tiene espada, se le robaron la espada. Y cuando hablamos de nuestra Armada Nacional, hablamos de José Prudencio Padilla López. Y a José Prudencio Padilla, el 8 de octubre de 1986, el capitán de fragata Miguel Antonio. el amigo de la Barreto. Miguel Antonio Caro. ¿Cómo? Miguel Antonio Caro Niño gestionó y consiguió pedestal y busto, pedestal y estatua de cuerpo entero de Padilla, y lo empotramos allí con permiso de la alcaldesa de turno, asignándole sitio en un espacio del parque que teníamos llamado Francisco Javier Cisneros, un cubano que nos hizo el ferrocarril Buenaventura-Cali, que tiene una longitud de 174 kilómetros y que para hacer esa ruta necesitó hacer 103 puentes y también hizo 15 túneles, y que todo eso costó 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, decir como para comprar una Coca-Cola. Y como no teníamos siderúrgica, todo lo conseguíamos de la nación que nos vendió la idea, que fue Inglaterra. De Londres mandaban entonces los rieles que ellos tenían en desuso y las locomotoras que tenían en desuso, y las mandaban por la única vía posible, la marítima, porque no había aviación ni había servicio terrestre. Lo mandaban en veleros y llegaban aquí a la cabecera del puente del puente de turismo, la casa de turismo, el puente de turismo, ¿cómo se llama? El muelle turístico de Buenaventura. Y entonces en esos veleros traían las máquinas del ferrocarril desarmadas, porque ningún velero de esos soportaba ese peso. Tenían que desmenuzarlas, lo metían allí, y esos veleros que hasta esa época, 1878, ningún vapor llegaba a Buenaventura, no existían en el mundo, y los veleros eran grandotes, porque eran como la Pinta, la Niña y la Santa María, que ninguna tenía 30 metros de eslora ni 10 metros de ancho, eran enanas, y mucho más enano el velero común, para cargar allí esa clase de hierro y cosas. Entonces llegaban allí al muelle turístico, y era un puente no como el que tenemos ahora como muelle turístico, que es una rampa de 200 metros con 5 metros de ancho, solidificada. Eso era endeble, y lo tenían que cargar a hombros, pues entre muchos, porque un riel pesa y es incómodo. Y por ahí lo transportaban de salida, que eran como 250 metros, para descargarlos en la esquina donde hoy es el edificio del café, que fue la primera estación de ferrocarril que hizo Cisneros, que era de 40 metros de ancho por 60 metros de largo, que tenía medias paredes, y que se creó con el propósito de allí almacenar todos esos hierros que nos llegaban, que también nos llegaban clavos, alambres, machetes, todo lo que fuéramos a necesitar para cruzar los trazos. Sí, esa costumbre de desbaratar las cosas, así nos quedan. Y yo hablaba de eso porque Francisco Javier Cisneros fue el hombre que en 1878, por
deseo de un presidente de la República, dispuso que se hiciera la línea férrea de Buenaventura a Cali, como dije antes, de 174 kilómetros de extensión. Y en esa época, además, no teníamos terminal marítimo. Buenaventura, que es isla, era un puerto marítimo natural, pero sin terminal. Y cuando el tren ya llegó a Cali, después de 37 años de labores, el 1 de enero de 1915, el gobernador del Valle, Ignacio Rengifo Borrero, decidió que Buenaventura tenía que transformarse y ordenó que le hicieran una bodega de 40 metros, perdón, de 60 metros de ancho por 100 metros de largo. Y esa bodega se convirtió entonces en el primer malecón que tuvimos. Como tenía 100 metros de largo y los veleros no tenían más de 30 metros, pues podían acogerarse 3 navíos a la vez, mientras que otros estarían en la bahía esperando turno. Todo esto es una evolución. Y estoy hablando de Cisneros es porque aquí hicimos un parque que se llamó Francisco Javier Cisneros Correa, en recuerdo de ese cubano, ese ingeniero cubano que nos hizo eso. Y ese hombre fue el que transformó, para el beneficio de Buenaventura, el progreso de Buenaventura, porque a partir de la llegada del ferrocarril a Cali y luego a Buenaventura, nosotros dejamos de ser un pueblo común a un pueblo con futuro, porque han pasado 143 años de esa época al presente, y todo el desarrollo que ha tenido Buenaventura se lo debe al ferrocarril. Entonces a ese ferrocarril, el presidente de la República, se me va el señor, ordenó que en Buenaventura se hiciera algún recuerdo directo de Francisco Javier Cisneros, y de visita ordenó entonces que lo mínimo que se podía hacer era un parque. El alcalde de turno era el abogado, se me va, Dios mío, y ese no era antes. Bien, el alcalde se dispuso a atender la orden del presidente de la República. Entonces, en un rectángulo, ¿cómo? No, en un rectángulo creó unos andenes y unas cuantas materas y sembró unas ceibas, sembró unos árboles. Esas ceibas crecieron y se hicieron vigorosas. Nunca se puso en el parque una placa, un busto, mucho menos una estatua, ninguna referencia. Pero el pueblo, agradecido por lo que había hecho Cisneros en la transformación de Buenaventura, nunca olvidaba que ese parque se llamaba Francisco Javier Cisneros. Hasta que un buen día, muy cercano al día, alguien en la administración dispuso transformar el parque Francisco Javier Cisneros en lo que ahora llaman Boulevard. Están aprendiendo francés. Y entonces a Padilla le quitaron el pedestal. Ustedes lo han visto cómo está ahora. Está aposentado, sí, pero eso no es un pedestal, ni hay una placa que lo identifique directamente. Y a Santander le quitaron la espada, y a Padilla también se la quitaron. Tampoco la tienen. Y tampoco la tiene Simón Bolívar. El día 20 de julio le colocan una ahí con un sortén, y cuando termina la ceremonia se la vuelven a quitar. Muchas cosas como esta nos vienen sucediendo, son trágicas. Y es precisamente en base en estos libros como podemos coger un poquito de apoyo para tener la argumentación. Aplauso, por favor.